cuando me informaron que el 1 de febrero me tocaba dar la palabra, y dije, ya, y empecé a buscar información y tenía muchos versículos, y de todos esos versículos yo decía, hoy todo es tan bueno, tendría que hablar de esto. Y recién el jueves en la noche dije, no, me voy a quedar con lo que tengo desde principio de año. Después de buscar mucha información, incluso busqué fotos para poner acá atrás, que se viera bonito, pero no. Dios tenía preparado otra cosa, así que quise ser obediente y espero que esta palabra que Dios les trae el día de hoy, que primeramente es para mí, pueda impactar su vida, aunque yo sé que es una palabra que la sabemos que es repetitiva, pero si Dios la está repitiendo en este momento es por algo. Así que no cierren sus oídos ni sus ojos espiritualmente para que puedan aprovechar este momento. Y al comienzo del año nació en mí el conocer un poco más sobre los discípulos de Jesús, sobre los 12 discípulos de Jesús. Pero conocer así verdaderamente, no de una forma superficial como a lo mejor la mayoría de nosotros los conocemos. Conocemos su nombre, sabemos que fueron 12, pero yo quería entender por qué Jesús eligió a esos 12 hombres y no a otros. ¿Qué tenían de especial esos 12 que no eligió a otros? ¿O no eligió a más número o no eligió a menos? Y después de eso, porque Dios es bueno y Dios tiene un propósito para todas las cosas, la reunión con los maestros de la EBI, teníamos que ver, con la Escuela Bíblica Infantil, teníamos que ver qué temas íbamos a dar este primer semestre del 2020. Entonces una de las maestras dice, ¿podríamos hablar de los 12 discípulos? Y yo sí, qué bueno. Y ahí todo calzó, y de ahí, de esa reunión nació el evento que viene ahora el 21 y el 22 de febrero para los niños de la iglesia, que se llama Sígueme. Por eso la predicación de hoy día se llama Sígueme. Nació desde eso, nació porque queremos que los niños sean seguidores de Jesús, y por eso le vamos a hablar de los 12 discípulos para que los conozcan, y todo el primer semestre ustedes van a estar rayando la papa también con los 12 discípulos, porque los niños van a llegar a la casa hablando sobre ellos. Pero ustedes, a la gente nueva que está acá por primera vez, a lo mejor que nunca ha ido a una iglesia, usted dirá, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es simplemente un seguidor. Pero para ser discípulo tiene que haber un maestro. No puede haber un discípulo si no hay maestro. Entonces, el plano está claro. Jesús es el maestro y el maestro eligió a seguidores. El maestro eligió a sus seguidores. No sus seguidores buscaron a su maestro, ¿ya? Porque este es un punto especial. Jesús es tan bueno que Él fue y eligió a sus 12 discípulos, a sus 12 seguidores. ¿Pero qué hace un seguidor? Un seguidor escucha las enseñanzas de su maestro. Y no solamente las escucha, sino que las comienza a imitar. Un seguidor quiere ser como es su maestro. Entonces, estos 12 discípulos querían ser como era Jesús. Y ahora ustedes dicen, cosa fácil, es lo mismo que queremos nosotros, pero ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús sanaba enfermos, libertaba cautivos, alimentaba hambrientos, vestía a desnudos, sanaba enfermedades, hacía milagros por montones, combatía al enemigo y además llevó a muchos a los pies de su Padre, de Dios. Entonces, ahora es fácil, si nosotros vemos a esos 12 discípulos, ¿era fácil hacer lo que hacía su maestro? No. ¿Para nosotros es fácil hacer lo que nuestro maestro hace? No. Entonces, por eso es la palabra del día de hoy. Y para no hacer el cuento tan largo, yo no les voy a hablar de los 12 discípulos uno por uno, quién era su papá, qué significaba su nombre, no. Lo vamos a hacer de una forma sencilla y vamos a hablar de los primeros discípulos de Jesús. Y vamos a ir a Marcos, el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, el versículo 16 dice: Jesús caminaba junto al lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y les enseñaré a pescar hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en un bote arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en el bote con los trabajadores, y siguieron a Jesús. Vamos a dejar hasta ahí. En el capítulo 2, en el versículo 13, dice: Jesús salió otra vez hacia la orilla del lago. Toda la multitud lo siguió y les enseñaba. Jesús iba caminando y vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví también es Mateo, ¿ya? Sentado en su lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Ahí tenemos, ¿cuánto llevamos? 5. 2 hermanos, después más allá 2 hermanos y después Mateo o Leví. Ahí tenemos 5. Y ahí tenemos los primeros discípulos. Nos vamos a quedar con eso. Y como yo le hablaba, en el corazón de nosotros nació hacer un evento nuevamente este verano para los niños. Y cada evento que nosotros hemos hecho, este ya es el tercero, tiene una canción lema. Y me gustaría que pudieran escuchar la canción lema de este año, que tiene que ver con lo que acabamos de leer recién. ¿Entendieron un poco que la canción es lo que leíamos recién acá sobre los primeros discípulos de Jesús, cierto? Cuando al principio de año dije, hoy me gustaría conocer más sobre los discípulos, yo comencé a leer el libro de Marcos. Y me llamaba mucho la atención que en el versículo 16 del capítulo 1 decía: Jesús caminaba junto al lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, yo les enseñaré a pescar hombres. Entonces, hay una cosa que a mí me caracteriza mucho, los que me conocen lo saben, y es que a mí me gusta ponerle un poco de gracia a todas las situaciones. Entonces, yo siempre que hay como algo serio me lo imagino un poco chistoso, y me pasa lo mismo cuando leo la Biblia. Entonces, acá dice que Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés.
Jesús iba caminando por el lago y vio a Simón y a su hermano Andrés y se acercó. Se acercó, ellos estaban pescando y le dice, oye, síganme. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron estos dos hermanos? Dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Y dice que después un poco más allá, yo me imagino que estaban en dos barquitos más allá, estaban otros dos hermanos más. Y va y Jesús le dice así como, y ellos estaban con su papá, que este es un punto importante. Estaban con su papá y también estaban arreglando la red y Jesús va, los ve y le dice, oye, dejen lo que están haciendo y síganme. ¿Y qué hicieron estos dos hermanos? Lo siguieron y dejaron todo, dejaron a su papá, a su papito ahí trabajando solo y dejaron su trabajo. Ahora imaginémonos en este tiempo. Ay, me voy. Yo tengo voz alta, así que yo creo que lo van a escuchar. Ahora imaginemos este tiempo. Nosotros estábamos ahí trabajando. Imagínense ustedes en su trabajo, en su casa, con su esposo, sus hijos. Y aparece un hombre extraño, se acerca a ti, te ve así de lejos, te echa el ojo, se acerca a ti y te dice, oye, sígueme, deja lo que estás haciendo y sígueme. ¿Qué haríamos nosotros? Para los que estamos trabajando sería así como, está difícil conseguir trabajo, así que no dejaría mi trabajo, porque ellos dejaron su trabajo y lo siguieron, ellos estaban pescando, estaban haciendo su oficio. Y dejaron su trabajo y lo siguieron. Pero nosotros no dejaríamos nuestro trabajo porque es difícil encontrar un trabajo. ¿Cuánto está buscando un trabajo? Ya va a llegar un trabajo. Es difícil conseguir trabajo. Los que están con sus esposos. Imagínense ustedes, mujeres. Viene un hombre extraño y le dice, oye, bella dama, sígueme. ¿Lo seguirían? ¿Y dejarían a su esposo ahí para seguirlo? Y ahora en el caso al revés. Un hombre extraño se acerca a un hombre, se acerca a Jaime y dice, oye, hombre guapo, sígueme. ¿Jaime lo seguiría? ¿A un hombre extraño? No, ¿cierto? Sería muy difícil que en ese tiempo, si se acerca un extraño a nosotros y dice, oye, deja lo que estás haciendo y sígueme, nosotros no lo haríamos. Pero en ese tiempo, sus seguidores lo hicieron. Y por eso quedaron registrados para siempre acá, en la palabra de nuestro Señor. Fueron tan especiales esos 12 discípulos que sus nombres están acá. A veces también están los nombres de su familia, lo que ellos hacían. Así de importantes fueron. Porque hay personajes en la Biblia que los conocemos por alguna cosa, pero ni siquiera les sabemos el nombre. Porque no eran tan importantes, pero estos 12 discípulos sí lo fueron. ¿Por qué? Porque dejaron sus cosas y lo siguieron. Como les decía yo recién, voy a correr esto para acá, que se va a escuchar. Como les contaba recién, a mí me gusta ponerle un poquito así como de mi imaginación a las historias de la Biblia, para que sean un poco más entendible para mí, porque a mí me cuesta entender algunas cosas, entonces si yo mi mente se la imagina, la recrea y le pone un poco de creatividad, es mucho más fácil. Entonces, imagínense ustedes en sus mentes a Jesús con 12 hombres, porque los discípulos eran hombres, aunque también hubieron discípulas, pero no vamos a hablar de ellas el día de hoy. Imagínense a Jesús con 12 hombres todo el tiempo. Los teólogos dicen que el ministerio de Jesús comenzó a los 30 años y duró 3, porque Jesús falleció a los 33. Entonces, durante 3 años Jesús estuvo rodeado por 12 hombres. Entonces, ahora en su mente vean a Jesús caminando por esos caminos de tierra que habían rodeado de 12 hombres, de sus 12 discípulos. Hay una historia que es muy conocida, que es la mujer que estaba enferma del flujo de sangre y toca el manto de Jesús. La conocen, ¿cierto? Algunos. Pero me llama mucho la atención que había mucha gente, mucha multitud, y Jesús dice, oye, ¿quién me tocó? Y sus discípulos quedan así como, Jesús, ¿cómo quién te tocó? Si mira toda la gente que hay, todos te están tocando. Entonces, y ahí después Jesús, toda la historia dice, no, porque salió poder de mí y todo eso, que no es para esta predicación. Pero imagínense esa situación siempre. Jesús nunca estuvo, bueno, sí estuvo solo en algunos momentos, pero las cosas más importantes, estuvo rodeado con sus 12 discípulos. Jesús cenó con sus 12 discípulos.
Y no tuvo que haber sido solamente la gran cena que todos conocemos, ¿cierto? La última cena. Sino que siempre tuvo que haber comido con sus 12 discípulos. A lo mejor dormía con sus 12 discípulos. Iba a visitar a otros hermanos, a otras iglesias con sus 12 discípulos. Y todo lo hacía con ellos. Entonces, yo no me imagino que la vida de Jesús fue una vida aburrida o como algunos de nosotros tiende a ver a Jesús así como un Jesús más serio, más enojón. Yo creo que fue todo lo contrario porque estaba rodeado de 12 hombres. Y yo sé que los hombres cuando están solos la pasan bien. Son buenos para tirar talla, se ríen. Entonces, me imagino que así más o menos fue la vida de Jesús con sus 12 discípulos. Esos 3 años que duró el ministerio de Jesús, para los discípulos tuvo que haber sido total. Porque estuvieron con Jesús, estuvieron con su maestro, aprendieron todo. Pero también para Jesús fueron 3 años especiales, porque conoció a esos 12 hombres, convivió con esos 12 hombres, y también tuvo que haber aprendido mucho de cada uno de ellos. Y vamos a seguir entonces. Hay un discípulo en especial que leíamos al principio que era Simón. A Simón se le cambió el nombre y le pusieron Pedro. Sí, así de loco era Jesús, que le ponía sobrenombre a sus discípulos. Le cambiaba el nombre. Entonces, ya no era más Simón, sino que era Pedro. Ahora en esta historia lo vamos a conocer como Pedro, el discípulo de Jesús. Y este Pedro es conocido por tener un temperamento un tanto fuerte. Él era así como medio impulsivo para sus cosas. Hay muchas historias que nos muestran a Pedro así como un poco así como que uno queda, pero Pedro, ¿por qué hiciste eso? Pero así era Pedro. Pero hay una historia que marca la vida de Pedro y que también marcó la vida de Jesús con su discípulo, con él, con Pedro. Y una historia muy conocida por todo, que se ha predicado acá muchas veces acá adelante. Y vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, del versículo 25 en adelante. Yo voy a leer la versión PDT, esta Biblia, por si usted tiene otra para que no se asuste, que estamos leyendo algo diferente. Dice así: enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua, dijo Pedro. Jesús le dijo: ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Esta historia es buena, conocida por muchos, y nos muestra a un Pedro discípulo. Jesús, vamos a hacer como un contexto de la historia. Jesús se apartó un momento como a una pequeña isla y mucha gente lo siguió porque mucha gente quería escuchar lo que Jesús decía. Entonces llegaron muchas personas, se estaba haciendo de noche y mientras Jesús le hablaba, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen así como: Jesús, dile que se vayan para la casita porque ya es de noche, tienen hambre, dile que se vayan para que vayan a comprar algo para comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes lo van a alimentar. Y los discípulos quedaron como: ¿cómo? Eran 5.000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Imagínense toda la gente que había. Entonces por ahí se consiguen unos panes, unos peces, y Jesús hace lo suyo, multiplica, todos comen, ya está sobra comida. Entonces después de eso Jesús le dice a sus discípulos: tomen ese botecito y váyanse adelante. Yo me voy a quedar a despedir a la gente, así como hace nuestro pastor, que es el último que se va de la iglesia.
Bueno, Jesús hacía eso. Me despido de la gente y después subió a un monte a orar y a hablar con su Padre, a hablar con Dios. Entonces Jesús estaba ahí en el monte orando y ya había avanzado harto el botecito y se arma la grande una tormenta. Ahora, ¿sí? ¿Nadie está solito? Hermana, ¿se puede sentar acá al lado de la Carito, por favor? Para que no esté solita. Lo que van a hacer es que se van a abrazar, así, por acá arriba. Se van a agarrar de los hombros, todos. Ahí con confianza, agárrense de los hombros, tranquilo. ¿Están todos agarrados de los hombros? Ya. Ahora ustedes van a ser los 12 que iban en el botecito. Y ahora hay una tormenta. Imagínense ustedes, imagínense que ahora las luces se están prendiendo, apagando, hay truenos, relámpagos, hay olas por todos lados. Así que muévanse porque están en una barca que está en medio de una tormenta. Y la Biblia decía que los discípulos gritaban de miedo. Pero moviéndose, pues si están arriba, ¡no! Se va a dar vuelta el bote, se va a dar vuelta el bote, más. No iban tan felices los discípulos como ustedes. Bueno, algo así más o menos. Se armó la tormenta, los discípulos se abrazaron entre todos ahí los 12 y decían, ya no hay más, no está el maestro, vamos solitos, nos vamos a morir. Fue todo por nuestra vida. Y Jesús, a lo mejor Jesús lo escuchó gritar, pero dice que ya en la madrugada, o sea que ya habían pasado varias horas ahí en el bote gritando, mareados, vomitando seguramente. Entonces Jesús no encontró botecito y ¿qué hizo? Lo que Jesús hace siempre, caminar sobre el agua. Entonces Jesús comenzó a caminar sobre el agua. Y hay muchos teólogos, muchos estudiantes de la palabra que dicen que Jesús iba a seguir de largo. Hay una interpretación de ese versículo que dice que Jesús iba a seguir, les iba a pasar por el lado. Entonces yo me imagino a Jesús, el gracioso Jesús, un Jesús buena onda. Entonces me imagino a Jesús así como diciendo, ay, mira esos 12 discípulos, esos amigos míos, que les cuesta todavía creer que yo soy su maestro, que ellos son mis discípulos y que pueden hacer lo que yo hago porque eran discípulos de Jesús. Y un discípulo ¿qué hace? Imita a su maestro en todo lo que el maestro hace. Entonces Jesús, yo creo que le tuvo que haber causado gracia. Entonces, ¿qué hace Jesús? Empieza a hacer así como que era medio fantasma. Empieza así como... Entonces, ¿qué ven los discípulos a lo lejos? Y dicen, ¡un fantasma! Y empiezan a gritar. ¿Qué creen ustedes? ¡Un fantasma! Empiezan a gritar a los discípulos. O sea, aparte de que iban a morir, se les presenta un fantasma. Entonces, tuvo que haber sido tanto la gritadera y todo, y Jesús les dice, bueno, no les dice, le tuvo que haber gritado, porque imagínense que en medio de una tormenta hay ruido. Entonces Jesús le dice, oye, tranquilo soy yo. Y los 12 discípulos así como, ¿y quién sale ahí? El discípulo Pedro, el que quería ser un verdadero discípulo, el que quería imitar a su maestro en todo. Y le dice, Jesús, si eres tú, ordéname que yo camine sobre el agua. Y Jesús se enojó. Jesús dijo, mira este Pedro, qué feo, quiere ser igual que yo. No, Jesús le dice, ven. Y ahí va Pedro. A ver, aquí está, vamos a ver quién puede ser Pedro. Yo imagino a Pedro jovencito. El Dani. Ah, pucha, hay dos Dani justo. Ya, ¿quién quiere ser Pedro? Ya, Dani y Carter, a ver. Los dos Dani honrados. Soy yo, Pedro. Entonces, tú estabas ahí sentado en la barca. Imagínense ahí, la silla es la barca. Y ahí empieza, sale Pedro de la barquita, y comienza a caminar sobre el agua. ¿Acaso yo soy Jesús? Ya, mejor para ver, yo soy Jesús. Entonces Pedro comienza a caminar sobre el agua y Jesús estaba emocionado porque Jesús decía, hoy mi discípulo está haciendo lo que yo hago. Si así caminaba Pedro, lo más probable. Así caminaba Pedro. Entonces, viene Pedro caminando, pero ¿qué pasa de repente? Pedro
comienza a mirar que vienen las olas grandes, que está la tormenta. ¿Y qué pasa con Pedro? Se comienza a... Sí, húndete, Pedro, métete en tu papel. Pedro se comienza a hundir y Pedro grita, sálvame Jesús. Pedro grita, bien Pedro. Y Jesús, enojado, no, ¿cierto? Porque Jesús fue el que le dijo, ven Pedro, ven, sé como yo, imítame en todo, hasta caminar en el agua. Entonces Jesús va y le da la mano, lo levanta. Sí, vaya a su puesto. Entonces, Jesús va, lo levanta, y hace un tiempo atrás, yo no recuerdo muy bien quién predicó acá adelante sobre esto, pero nos explicaba que lo más probable es que Jesús no haya dicho esta frase enojado como todos creemos. Así como, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No. Como recién veíamos, Jesús fue el que le dijo a Pedro, ven. Entonces, Pedro se estaba hundiendo, Jesús se acerca a él, le da la mano, lo levanta, y lo más probable es que sonriendo le haya dicho así como, pero hombre, ¿por qué? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tú podías, eres mi discípulo. Si yo puedo, tú puedes. Entonces, hay una imagen, Dani, por favor. Ahí tenemos a Jesús. Toda la mañana salía él a correr sobre el agua, lo más probable. Vamos con la otra. Ya. Esta imagen es la que todos tenemos en nuestra mente, ¿o no? Pedro se está hundiendo y Jesús va y el buen Jesús se lo levanta. Pero era una tormenta. ¿Ustedes ven eso como una tormenta? Imagínense que había olas gigantes, que estaba oscuro. Bueno, ya era de madrugada, así que a lo mejor tan oscuro no estaba. Pero había olas, había mucho ruido. Entonces yo me lo imagino como la siguiente imagen. Pedro estaba bajo el agua. Pedro se hundió. Y de ahí la palabra dice que Pedro dice, Jesús, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Lo escuchó. Lo escuchó en medio de toda esa tormenta, en medio de todo ese ruido que había, en medio de que lo más probable es que las olas pasaran por arriba de Pedro. Y Jesús lo escuchó. ¿Y la última imagen? Ya así creo que fue. Mi mente piensa que así fue la cosa. Pedro se había hundido y Jesús va y lo levanta. Y lo que más me gusta de esta historia, Pedro, ven de nuevo. Pedro, ven. Lo que me gusta de esta historia es que, ya, levantó a Pedro, pero ellos estaban fuera de la barca. Y Pedro ya se había hundido. Entonces, ¿qué hicieron ellos después? Dice que Jesús volvió con Pedro a la barca y todos los 11 discípulos que habían quedado dentro del barco empezaron a hacer alabaré, y dice que empezaron a alabar y a adorar el nombre de Jesús por lo que él había hecho. Hay un pez. Hay un pez acá. Pero lo más probable es que Jesús haya levantado a Pedro y lo haya abrazado. Incluso lo pudo haber hasta tomado en brazos. Jesús no es tan fuerte en este momento. Pero lo más probable es que Jesús haya tomado a Pedro o incluso Jesús caminó con Pedro debajo de la barca. ¿Por qué? Porque Pedro era discípulo de Jesús y el discípulo imita en todo a su maestro. Ahora sí, Pedro, el discípulo imita en todo a su maestro y eso era lo que Pedro quería hacer, aunque muchos cristianos dicen qué fea fue la actitud que tuvo Pedro, porque ¿cómo? Pero Jesús no se enojó, mismo Jesús le dice, ven. Y lo más probable es que mientras Pedro caminaba, porque Pedro lo pudo hacer, Pedro caminó. Lo más probable es que mientras él caminaba, Jesús le aplaudió y le decía, ¡vamos Pedro, vamos Pedro! Y dice, hablándonos a Pedro, ¡vamos Pedro! Así estaba Jesús y mientras los 11 discípulos que quedaban adentro del barco muerto de miedo, me imagino a Tomás, que Tomás era increíble, así como diciendo, no te creo, Pedro, ¿cómo podía hacer eso? Así como de, bueno, te meto, no podía. Pero el punto es que Pedro fue un discípulo. Quiso imitar en todo a su maestro.
Esperen que estoy leyendo para que no se me olvide nada. Hay la parte de esta historia, la parte triste es que Pedro se hunde. Entonces Jesús se acerca a Pedro y le dice, lo agarra así en su carita, le seca la agüita que tenía ahí, que le corría por la cesta porque estaba ahí llena de agua. Entonces le dice así como, pero hombre, ¿por qué te faltó fe? ¿Por qué dudaste? Pero ¿de quién dudó Pedro? ¿De quién dudó Pedro? ¿Dudó de su maestro Jesús? No. Dudó de él mismo. Porque Jesús nunca se hundió. Jesús siempre estuvo ahí arriba del agua. Era imposible que Pedro desconfiara de Jesús. Porque Jesús no se hundió, el que se hundió fue él. Pero Pedro vio que era tan la tormenta, que era tan grande y sacó su mirada de su maestro y empezó a mirar para el lado y dijo, no, yo no puedo. Yo no puedo y se empezó a hundir. Y ahí va Jesús, el bueno, y lo toma y lo levanta y lo abraza y le dice, no importa, mañana venimos a ensayar de nuevo. Pero eso es ser discípulo. Entonces, Jesús, ahora, el 1 de febrero, ya habiendo pasado un mes del año 2020, le dice a cada uno de los que están a ustedes, hay aquí personas que a lo mejor no conocen, no tienen ni idea quién es Jesús, quién es Dios, pero ahora en este momento Jesús le está diciendo, oye, sígueme, sé mi discípulo, sé como yo, haz lo que yo hago. Hay algunos que acá están diciendo así como, sí puede ser, y hay otros que me miran como, pero Isa, yo soy seguidora de Jesús miles de años, llevo 20 años en la iglesia, hace 20 años que lo sigo. Pero ¿qué hacía un seguidor? Sanaba enfermos, vestía al desnudo, alimentaba al hambriento, combatía el mal y llevaba a muchos a los pies de su maestro. Como seguidores de Jesús, ¿hacemos esas cosas? No. ¿Estamos imitando a nuestro maestro? No. Todo lo que yo les he hablado sobre los discípulos es para resumir en una sola palabra que Jesús quiere que nosotros seamos sus seguidores. Lo que nosotros con los maestros de la EBI vamos a hacer con los niños durante el primer semestre es esto, así meterle, sigan a Jesús como su discípulo. Pero yo tenía muchas palabras para traer, pero Dios me dijo así como, no, dale con esto. Entonces yo decía, pero Dios, esto la gente lo sabe, es muy predicado y me da cosa pararme adelante y que la gente diga, oye, me hago la misma predicación. Pero dije, bueno, hay que ser obediente. Y si Dios quiso que nuevamente se tratara sobre esto, es porque no estamos siendo seguidores de Jesús. Y primeramente lo digo por mí, no es así como, ay, la Isa, poco menos Pedro, no. Primero parto por mí. O sea, lo más probable es que no estemos siendo buenos seguidores de Jesús, que no lo estemos siguiendo y que no lo estemos imitando como Él quiere que nosotros lo hiciéramos. Hace un tiempo veía una conferencia internacional, porque esta iglesia grande de otros países transmiten en vivo sus conferencias, sus predicaciones, y había un predicador que es súper conocido y él hablaba sobre el llamado, porque la conferencia era sobre el llamado. Entonces este predicador decía, le preguntaba a la gente así como, ¿a qué estás llamado tú? ¿A qué estás llamado tú? ¿A qué estás llamado tú? Y yo en mi cabeza me hacía la pregunta, oye, ¿a qué estoy llamada yo? Entonces al final de la predicación, y que mucha gente se paró y contaba su llamado a las misiones, a predicar, a ser maestro, a ser músico, y todo él resumió toda la predicación en esto. Y él decía, nuestro único llamado, o el llamado más importante, porque puede que tengamos más llamados, pero el llamado más importante o el único que vamos a tener es ser discípulos. Entonces te dices, ¿cómo? Todos estamos llamados a ser discípulos, no un espectador de Jesús. A veces venimos acá a la iglesia y nos sentamos como espectadores, así como, ¡ay, buen Jesús! ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Espíritu Santo, la alabanza, muévete. Y después nos vamos y la otra semana volvemos, ¡ay, buen Jesús! ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Ese es ser espectador. Y Dios nos llama a ser seguidor. Hay hermanos que hace poco fueron los bautismos, para los que no saben les contamos.
Y algunos hermanos se bautizaron y es un momento hermoso. Yo siempre me emociono en todos los bautismos, yo lloro y me emociona ver cómo la gente toma ese gran paso. Pero no solamente a mi hermano que se bautizaron, no se queden ahí con el bautismo. Quieran más. Yo sé que el bautismo es como una declaración pública a la comunidad de decir así como, oye, mira, morí este viejo hombre y ahora nace uno nuevo. Pero ese nuevo tiene que nacer seguidor. Y no se queden solamente en, sí, me bauticé y ahora voy a la iglesia como espectador. Sean seguidores de Jesús. De que va a costar. ¿Por qué? Porque nos cuesta sanar enfermos, nos cuesta alimentar hambrientos, nos cuesta vestir al desnudo, nos cuesta combatir al enemigo y nos cuesta, lo que más nos cuesta es predicar. Lo que más nos cuesta es que muchos se puedan poner a los pies de nuestro Maestro. Nos cuesta un montón. Y por eso Jesús quiere que comencemos a ser seguidores. Comienza a alimentar al hambriento, comienza a predicar, comienza a vestir al desnudo, comienza a combatir el mal. Pero te dice, no, y sí, ahora sí, yo voy a ser seguidor de Jesús, voy a seguir acá siguiendo y con la esposa ahí del brazo vamos a ser seguidores. Pero hay una condición que la leíamos al principio. Le dijo a ellos que estaban ahí, dejen todo y síganme. Los discípulos dejaron su trabajo, dejaron a su familia y lo siguieron. Entonces, para ser seguidores vamos a tener que dejar, a lo mejor no todo, o a lo mejor sí, pero vamos a tener que empezar a dejar cosas. Vamos a lo mejor tener que dejar, no sé, la pornografía. Vamos a tener que dejar vicios, el cigarro, las malas palabras. Incluso hay mujeres que van a tener que dejar a su marido en la casa para ser seguidores. Ahí, yo como cristiana, lo sé, y hablo de mi experiencia, cuesta mucho dejar malos hábitos. Cuesta mucho dejar de ser, en mi caso Isabel Oñate, cuesta mucho dejar de ser yo para convertirme un poco más en Jesús. Pero eso es. Jesús ahora, en esta noche, a mí y a ustedes le dice, síganme, ven. Así como le decía a Pedro, ven, sale de tu barca, dale, tú puedes. Puedes ser como yo, me puedes imitar, pero deja eso que te aparta de mí. Y ahí es donde está el pero. Porque si yo les hubiese preguntado antes, ¿cuántos somos seguidores de Jesús? Amén. Pero si pregunta ahora, ¿dejarían eso? ¿Dejarían todo? ¿Dejarían a su esposo? ¿A sus hijos? ¿Quieren seguir a Jesús? No, se queda en la casa, listo. ¿Lo harían las mamás? ¿Dejarían su trabajo por seguir a Jesús? Si ese trabajo no les permite tener una relación con Jesús, ¿lo dejarían? Nos cuesta, ¿cierto? Es difícil. Jaime, por favor. Hay una canción que mientras yo el jueves preparaba esto y decía, ya voy a hacer esto, y de repente, así como que no quiere la cosa, empezó a sonar esta canción y todo lo que la canción decía era como, oh, sí, dije, voy a decir a los chiquillos si la pueden tocar ese día, así que la vamos a escuchar. Y me gustaría que se pusieran en pie, ya para ir terminando. Por favor. Jesús está haciendo un claro llamado a que seamos sus seguidores, a que le sigamos, pero dejando eso que nos aparta de Él. Cualquier cosa, usted conoce lo que le aparta de Jesús. Entonces Jesús te pregunta en esta noche, ¿estás dispuesto a dejarlo todo y seguirme? ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo, a recibir mis enseñanzas y sobre todo
a imitarme en todo. Si Jesús podía sanar enfermos, usted como su discípulo también lo va a poder hacer. Pero solo si somos discípulos de Jesús. Y a lo mejor ustedes me van a decir, pero Isa, ¿cómo? El mismo Pedro, el mismísimo Pedro salió de la barca y se hundió. Y este es lo que más me emociona. Estaban extrañados de que no había llorado. Pero me emociona esta parte porque Pedro se hundió, pero no se ahogó. Jesús, ahí estaba Jesús. Y yo me imagino, a lo mejor no es así, esta es mi versión, pero lo levantó, lo abrazó, lo tomó en brazos y lo llevó a la barca. No tenga miedo, deja esto que está parte de Jesús y síguele. Y a lo mejor sí te vas a hundir, vas a ver tormenta y vas a decir, no, yo no puedo ser como Jesús. Pero ahí va a ir Jesús, te va a dar la mano y te va a decir, no importa. Dudaste, pero no importa. Pedro siguió siendo discípulo de Jesús después de eso. Pedro no se rindió, dijo, no puedo ser como el maestro, no puedo caminar sobre el agua, me voy con mi señora para la casa. Pedro no dijo eso. Pedro siguió siendo discípulo. Y es más, al final de la historia, Pedro queda como encargado de la novia de Jesús. Imagínense. Entonces, hermanos, si usted en esta noche quiere ser seguidor de Jesús, si usted quiere tomar la decisión conscientemente, no se sienta obligado, conscientemente de todo lo que hemos visto a través de la palabra de Jesús. Si usted no sabe cuál es su llamado, si usted no sabe por qué lleva a la iglesia tanto tiempo sin hacer nada, pues su llamado es ser discípulo. Su llamado es conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conoce? A través de esto, a través de la Biblia. Todo sería mucho más fácil si nosotros todos los días y fuéramos a los pies de nuestro Padre, a los pies de Jesús, abriéramos las Escrituras, las leyéramos y conociéramos a nuestro Papá. Pero ¿por qué nos cuesta ser seguidores? Porque no lo hacemos. ¿Cómo vamos a seguir a alguien que no conocemos? Hermano, si se va a comprometer en esta noche a seguir a Jesús, hágalo conscientemente. Tiene que dejarlo que la aparta de Él. Y sobre todo tiene que comprometerse a conocer a su Maestro. Los discípulos convivieron 3 años con su Maestro. Lo conocieron, comieron con Él, caminaron con Él, hicieron lo que Él hacía. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tener el mismo poder que tuvo el Maestro, pero solo si somos sus discípulos. Me gustaría que levantara la mano si usted quiere tomar el compromiso esta noche de ser seguidor de Jesús. Conscientemente. Si usted esta noche quiere ser un seguidor de Jesús, se quiere comprometer, puede levantar su mano. Levántela bien alto, que no le dé vergüenza, bien alto, bien arriba. Y vamos a orar por ustedes, porque esto no es fácil. Porque ustedes están tomando una decisión que a lo mejor va a complicar un poco las cosas, que a lo mejor se van a levantar tormentas, que su barca se va a comenzar a mover, pero tranquilos, porque leíamos que Jesús ahí estaba. Jesús no va a dejar que usted se hunda. Confiemos en Jesús. Pastor. Levante su mano bien arriba. Se va a acercar nuestro pastor a orar por ustedes. A las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré.
a descansar en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Este tiempo por tu palabra, Señor, que está viva, Señor, que transforma, que toca nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, porque eres justo, Señor, porque eres amoroso. Y nos da, Señor, oportunidades para poder tomar decisiones, Señor, decisiones que nos acerquen a ti, Señor, decisiones que nos hacen ser más como tú y menos como nosotros, Dios. A los que hemos tomado la decisión, Padre, de seguirte en esta noche, de ser verdaderos seguidores, ayúdanos. Porque sabemos, Dios, que es difícil, pero sabemos que tomado de tu mano nada es imposible, Dios. Muéstranos, Señor, tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos, a que te podamos buscar durante la mañana, durante la tarde y durante la noche, que te podamos conocer a través de tu palabra, Dios, que podamos tener intimidad contigo a través de la oración, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor, a ser un ejemplo para aquellos que no te conocen. Y sobre todo, Padre, ayúdanos, Señor, a dar un fruto, Señor, y un fruto que perdure para siempre, Dios. Te damos gracias por todo esto y dejamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.